una clase viendo los tipos de análisis que vamos a hacer, o sea, los tipos de análisis. Entonces les mencioné el análisis horizontal, que son estos dos primeros, el de los estados financieros proporcionales, que es el análisis vertical, ¿tá? Y los indicadores financieros, ¿tá? Ayer yo les había mencionado un indicador que era el de rentabilidad, que habíamos visto en las clases pasadas, habíamos hablado de rentabilidad ya. Y también estuvimos hablando en clases pasadas de otro indicador, que es el indicador de iliquidez. Ese es un indicador que también habíamos visto ya un poquitito cuando estuvimos hablando en la unidad 3 sobre capital de trabajo, y que es uno de los indicadores que vamos a ver también en la unidad. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a rapidito entonces a ver acá qué es lo que tenemos en los slides. Si hablamos de lo que es el análisis horizontal, entonces, ¿tá? Les decía que básicamente compara cada una de las líneas de los estados contables, balance, estado de resultados, ¿tá? Compara cada una de las líneas de un año con relación a un año anterior, ¿tá? O a varios años anteriores, ¿tá? Se determinan valores, diferencias nominales y porcentuales, y el objetivo es justamente determinar, digamos, cuál es la variación, ya sea nominal o porcentual, de cada una de esas líneas, ¿tá? Comentario que tienen que tener en cuenta, ¿tá? Pueden haber de repente renglones o líneas que tengan un valor nominal insignificante, ¿tá? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, veamos acá si tenemos alguna, ¿tá? Tenemos, por ejemplo, ustedes me están acompañando ya, ¿verdad? Con la pantalla. Sí, profe. Bueno, si tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver acá este balance general, ¿tá? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una línea que tiene un valor de 780, ¿tá? ¿Ok? Sobre el total del activo, 780 sobre el total del activo se puede decir que es insignificante, ¿tá? Sería más 780 dividido, ¿ok? Es un 1.4%, ¿tá? Y si ustedes se fijan acá, una variación de 126, ¿tá? Del 2017 contra el 2018, 2017 contra el 2016, ¿tá? Me arroja una variación porcentual de 16%, ¿tá? En el fondo, el 16% podría significar algo importante, ¿tá? Pero hay que tener en cuenta que en realidad la línea de por sí es insignificante, ¿tá? Entonces, cuando se hace el análisis horizontal, hay que tener en cuenta, ¿tá? La significancia de los renglones que se está evaluando, ¿tá? Una variación del 7% en el renglón de inventarios es mucho mayor en términos nominales que una variación del 16% en la línea de gastos anticipados. Entonces, un elemento que hay que tener en cuenta cuando uno analiza, digamos, los estados financieros con el método de la evaluación horizontal es la significancia de las líneas que están siendo evaluadas. ¿Ok? Vamos a pasar un momentito. Entonces, ahí está. Bueno, les decía, pueden ser valores absolutos, ¿tá? Valores porcentuales, ¿ok? La comparabilidad de las cifras que les estoy, indicando, o sea, tenemos que tener en cuenta que si la línea de por sí es significativa o no, ¿tá? Y el otro punto sobre el cual se hace énfasis cuando se hace un análisis horizontal es el efecto de la inflación, ¿tá? Ustedes saben todo lo que es la inflación. La inflación es la variación del índice de precios al consumidor, ¿tá? El índice de precios del consumidor es un índice que en general, digamos, los llevan los bancos centrales de los diferentes países, ¿tá? Y que básicamente lo que recoge es el precio, ¿tá? de, eh, de una canasta de productos, ¿tá? No es una canasta básica, no es una canasta familiar, es una canasta de productos, ¿tá? Y va evaluando, digamos, cómo el precio de esos productos va variando en función del tiempo, ¿tá?
En un determinado momento, cuando se toma, digamos, un año de referencia, entonces al valor de esa canasta, en vez de colocar precios, se coloca, digamos, puntos, ¿tá? Y esa es la base de análisis, ¿tá? Después, digamos, en la medida en que van variando los precios de cada uno de esos productos que conforman esa canasta, ese indicador va tomando va aumentando o puede eventualmente ir decreciendo. En el caso de que aumente, se tiene lo que es la inflación. En el caso de que disminuya, se tiene lo que es una deflación, o sea, una disminución de los precios. ¿Tá? Entonces, en general, digamos, todo lo que se comercializa en un mercado está sujeto al efecto de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando ustedes hacen en este caso que tenemos acá, ¿tá? la, mm, eh, la línea de gastos generales, ¿tá? Esta línea de gastos generales 2016, 2017, 18, 19, está, entre otras cosas, puede tener gastos de salarios, gastos de mantenimiento, gastos de servicios profesionales, ¿tá? Y todos esos gastos en general están sujetos a la inflación. O sea, el salario mínimo, por ejemplo, en Paraguay, está sujeto a la variación de la inflación. ¿Tá? Entonces, cuando la inflación llega a un determinado porcentaje de aumento, el salario mínimo se reajusta. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Que en general, digamos, la línea de gastos, ¿tá? Si se gastara, si se tuviese el mismo nivel de gastos en términos de cantidad de servicios o cantidad de bienes consumidos, ¿tá? El gasto debería ir aumentando año tras año por efecto de la inflación. ¿Tá? Por ejemplo, si nosotros hablamos de que el costo de ventas eh, es lo que me cuesta aquello que yo estoy vendiendo, ¿tá? Y si asumimos de repente que eso que estoy vendiendo tiene materia prima, ¿tá? Esa materia prima está sujeta también al efecto de la inflación. ¿Tá? Entonces, lo que se hace en muchos casos es, que vamos a ver un poquito ahora cómo se hace eso, es tener en cuenta cuál es el efecto de la inflación, ¿tá? Y poner estos números, todos estos números, poner en la misma base de inflación. ¿Tá? O dicho de otra forma, es sacarle a estos números el efecto de la inflación. ¿Para qué? Para poder tener, digamos, una comparación real, ¿tá? ¿Ok? O con la misma base de si uno efectivamente está gastando más, o está vendiendo más, o está gastando menos, o está vendiendo menos. ¿Tá? Entonces, al considerar el efecto de la inflación, lo que se hace es colocar a todos estos números en la misma base. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a comenzar un poquitito a hacer este ejercicio de análisis horizontal. Y aquí me gustaría de repente, si es que ustedes pueden abrir el Excel, ¿tá? El Excel, yo les voy a ir guiando a ustedes cómo, digamos, se arma este análisis horizontal. ¿Ok? Pues, me avisan por favor si tienen Excel o cómo seguimos, por favor. Creo que vos subiste el Sí, Excel esto está en o yo les pasé por correo y les pasé, está también en el aula virtual de la facultad. Si quieren, les coloco acá ahora mismo y descargan directamente de aquí, en un segundito. dale, profe. ¿Sería unidad 4 resuelto, profe? En vez disculpen chicos, en vez de abrir me equivoqué y cerré
Si quieren les alzo acá rápidamente el archivo, entonces pueden bajar aquí ya. Entonces, un segundo. Bueno, ahí, este es el que pueden bajar. Este. Ah, esperen, no estoy compartiendo. Ahí les alcé el archivo, es este que está acá, el que dice unidad 1, unidad 4, ejercicio 1. Profe, no se unieron todavía todos a la reunión nueva. Sí, ok. Podrían avisar, sin querer cerré la sesión. ¿Cómo se llama el archivo, profe? Es unidad 4, ejercicio 1. Bueno, y para los que entraron recién, bueno, disculpen que sin querer cerré la sesión. Lo que les decía es si pueden bajar este archivo. Unidad 4, ejercicio 1. Bueno, ¿tienen ahí? Bueno, podemos seguir, sí. Entonces, si tienen el archivo, ¿tá? El archivo Excel, con este archivo vamos a trabajar para completar un circuito completo, digamos, de análisis, ¿tá? ¿Qué es lo que tenemos acá en este archivo? Tenemos un balance general, ¿tá? De 4 años consecutivos y tenemos el estado de resultados de esos 4 años. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser, primero vamos a armar el análisis horizontal, después vamos a armar el análisis de tendencia, el análisis vertical, y después vamos a trabajar, digamos, con la elaboración de los ratios financieros. ¿Estamos? Profe, ¿será que podés agrandar un poco más? Porque cuando se Sí. divide la pantalla sale muy chiquito el Excel. Ahí está bien? ¿Ahí te queda? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces, para armar, esto, chicos, es muy, muy mecánico. Armar esto se arma en 2 segundos. ¿Tá? Después lo que queda es un poco el ejercicio de tratar de ver qué es lo que ustedes justamente están, o interpretar qué es lo que están viendo. ¿Está? Bueno, entonces, el análisis horizontal, ¿en qué consiste? ¿Tá? Si ustedes se posicionan, digamos, sobre la fila, en la celda I10, ¿tá? De la hoja tabla 1, análisis comparativo, que dice análisis horizontal entre paréntesis, ¿tá?
van a ver que ese campo corresponde a la comparación del año 2017 versus el 2016. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace básicamente determinar cuál es la variación de un año con relación al otro. Entonces, ustedes deberían hacer, en la celda I10, deberían hacer la diferencia entre, estoy en la línea de efectivo, ¿tá? Entre 4.675 y 5.235. Van a encontrar 560. Esa es la diferencia nominal de la línea de efectivo de un año con relación al otro, al anterior, más exactamente. ¿Está? Y después lo que se hace es se determina la variación porcentual, ¿está? Que vendría a ser menos 560 dividido, y acá tienen que tener cuidado, dividido el año de referencia. ¿Está? Entonces el año de referencia es el 2016. Entonces lo que yo veo es cuánto representa en términos porcentuales sobre la base del 2016 esa diferencia de 560. Entonces deberían encontrar 10.70. Se compara después, ¿tá? El 2018 contra el 2017 y se hace la misma cosa. Ahí deberían hacer 4.432 menos 4.675. Deberían encontrar 243. ¿Tá? Eventualmente sería menos 243 dividido 4.675. ¿Tá? Después se hace 2019 versus 2018. Deberían tener 3.965 menos 4.432, lo que da 467 negativo, y eso expresado en términos porcentuales sería 467 sobre 4.432. ¿Tá? Y deberían encontrar 10.54. ¿Tá? Si ustedes están haciendo las cuentitas o si están haciendo las fórmulas, ¿tá? Y si es que ya tienen los campos completos, ¿tá? ¿Qué es lo que hacen ahora? ¿Tá? En términos de determinar las variaciones, ¿tá? Del resto de las líneas, esto es sencillamente copiar y pegar. ¿Tá? Copiar y pegar. ¿Tá? Y ahí deberían tener, digamos, la evaluación completa. Acá me quedo algo. Esto tiene que estar abajo. ¿Está? Bueno, entonces, en términos de armar esto es, como les decía, es muy sencillo. Es solamente agarrar y eh, eh, copiar y pegar, ¿verdad? ¿Está? Bueno, ahora el punto es, digamos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? ¿Está? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Está? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿está? Si yo les pregunto a ustedes si la empresa estuvo haciendo inversiones en infraestructura, ¿tá? A lo largo de los años, ¿ustedes dónde podrían evaluar si hubo inversiones en infraestructura? Activo fijo. Activo fijo. ¿Tá? Entonces, si ustedes ven que esto, como ven acá, va aumentando, es porque hubo una inversión en infraestructura. O sea, hubo compra de equipos. ¿Tá? Podrían verlo más detallado si esta línea estuviese abierta, digamos, en equipos, terrenos, edificaciones, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero aquí pueden ver que hubo un aumento. ¿Está? Si la pregunta fuese,
cómo se comporta el capital de trabajo, cómo se comportó el capital de trabajo a lo largo de los años, ¿dónde deberían estar revisando? ¿Qué es lo que deberían revisar? Capital de trabajo, acuérdense que es el activo corriente. O sea, si ustedes ven la línea del activo corriente, van a ver que el capital de trabajo está aumentando, ¿tá? De 28 a 32 casi. ¿Tá? ¿Ok? Y acá ustedes pueden ver cuál es la variación que está teniendo el capital de trabajo año tras año. ¿Tá? La misma cosa, por ejemplo, si es que ustedes, si la pregunta fuese, por ejemplo, al respecto del desempeño, ¿tá? de la cartera de créditos, ¿tá? O de las cuentas que tiene por cobrar la empresa, ¿tá? Entonces ahí ustedes deberían ir a mirar deudores clientes, ¿tá? Entonces acá ven cuál es el desempeño de la empresa en términos de deudores clientes, ¿tá? ¿Ok? Vamos a hacer un ratito lo mismo para lo que es el estado de resultados. Entonces el estado de resultados, hacemos la misma cosa. Esto es 342 menos 336, ¿tá? A 6.812. 6.812 dividido 336 me da un 2%. ¿Tá? Después sería 398 menos 342, ¿tá? Y eso dividido 342 van a encontrar 16.21. ¿Tá? Y hacen 403 dividido 398 menos 398 van a encontrar 5.100. Eso dividido 398 van a encontrar 1.28. ¿Tienen esos números? ¿Tá? Entonces ahí eventualmente ustedes pueden comparar. ¿Tá? Vamos a un ratito a hacer toda esta copia. Pero esto para abajo. Bueno. Entonces ahí ustedes tienen armado la evaluación horizontal de este estado de resultados y de este balance general. Entonces, como les decía, esto es muy sencillo. ¿Tá? ¿Qué es lo que tienen que tratar ahora de entender? Es qué es lo que pueden, qué es lo que les está mostrando esto. ¿Tá? Una cosa que eventualmente podrían comparar es, ¿tá? Por ejemplo, cómo aumenta la línea de cuentas por cobrar, ¿tá? Versus las ventas. ¿Tá? Fíjense que tenemos acá la línea de cuentas por cobrar que varía un 8.25, en cuanto que las ventas aumentaron un 2.23. ¿Tá? Entonces, si yo les preguntara si la empresa está otorgando más o menos crédito a sus clientes, ¿qué ustedes me responderían si les dijera que comparen 2016, 2017, 2016? ¿Ah? ¿Qué me responderían, chicos? Que sí. Que sí. ¿Tá? O sea, porcentualmente esto está creciendo más que esto, ¿no? 2018-2017
se podría decir que porcentualmente hay una menor, un menor crecimiento de los créditos, pero que de nuevo en el 2018, 2019 versus 2018, el incremento en los créditos es significativamente mayor que el crecimiento en ventas. ¿Está? ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a ver después, cuando veamos los indicadores, y también cuando veamos los indicadores, sí, fíjense que ustedes también pueden hacer esta relación. Disculpen, no, esta línea. Esto dividido esto. ¿No? Ok. Esto es las cuentas por cobrar sobre el total de ventas. Entonces, esta variación del 8.25 en las cuentas por cobrar versus la variación del 2.3 en las ventas netas, ¿tá? Es consistente con este 3.5% del 2016 contra el 3.7 del 2017. ¿Tá? Después acá se ve una caída que es consistente también con este aumento del 4,909% versus un aumento en las ventas del 16.21%. ¿Tá? Y acá vuelve a aumentar. Esto es consistente con un 10.19 de crecimiento acá versus un 1.28 de crecimiento aquí. ¿Tá? Entonces, si la pregunta fuese si la empresa está otorgando más créditos a sus clientes, ¿tá? Comparando el crecimiento de las cuentas por cobrar versus el crecimiento de las ventas, ¿tá? Ustedes podrían tener esa referencia. ¿Tá? Vamos a anotar aquí como pregunta. En conclusión, tener del empresa está otorgando más o menos créditos a sus clientes. Esa es una pregunta. ¿Tá? Voy a dejar ahí, ustedes pueden completar. ¿Tá? Acá, ¿qué conclusión puede tener al respecto de la inversión infraestructura que está haciendo la empresa? Este es un resultado que están viendo ahí en la pantalla, el de utilidades distribuidas. Ese es un resultado que no tiene sentido. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está comparando, ¿tá? Una línea que tiene una base de 0. ¿Tá? Entonces esto en realidad se puede eliminar. ¿Tá? Entonces, si ustedes ven acá, ¿qué es lo que se puede observar, por ejemplo, si ustedes quieren evaluar la línea de utilidades distribuidas? Acuérdense que yo les decía que de repente si ustedes son inversionistas y ustedes están comprando acciones de una empresa, ustedes pueden ganar, digamos, de dos maneras. ¿Tá? Por la ganancia de la empresa, ¿tá? Por esta ganancia, ¿ok? Una parte de esta ganancia es de ustedes. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? A ustedes
todo bien, digamos, les interesa que la empresa gane, pero en el fondo lo que ustedes quieren es cobrar esa ganancia, quieren recibir parte de esa ganancia. Entonces, uno puede verificar si esa empresa está o no distribuyendo utilidades en función al comportamiento que está teniendo esta línea. ¿Tá? Acá fíjense, quiero llamarles la atención a algo. Fíjense que 5.370 menos 11.223 es 4.147. ¿Tá? La evolución que está teniendo esta línea de utilidades acumuladas es justamente debida a esta utilidad neta que se va acumulando año tras año. ¿Tá? Acá sí está abierta. Ayer cuando nosotros vimos el balance del frigorífico con sección, había solamente una línea aquí. ¿Tá? Esto está abierto en utilidades acumuladas, de manera que ustedes puedan tener una idea de qué es el nivel de ganancia que tuvo la empresa a lo largo de todos sus años. ¿Tá? ¿Ok? Y qué es lo que está distribuyendo de utilidades. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cómo fue la evolución de las utilidades a lo largo de los años, ¿ustedes dónde mirarían? ¿Dónde verían eso? Podrían ver aquí, ¿ah? Podrían ver aquí. ¿Ah? La utilidad neta, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? La utilidad neta 2017 versus 2016 creció un 32.9%. Esta variación que estamos viendo aquí. ¿Está? ¿Ok? Que en el fondo, si yo les preguntara a ustedes, ¿a qué se debe esto? ¿A qué podría deberse principalmente este aumento? ¿Quién se juega con una respuesta? ¿Qué relaciones pueden ver ahí? Y que tuvo más venta o que tuvo menos costos. Ujú. Sí, esa es una. O sea, pueden ver acá que de repente el aumento porcentual de ventas es mayor, bastante mayor, digamos, al aumento porcentual en costos. ¿Tá? ¿Ok? ¿Tá? Y tienen un desempeño entonces fíjense por ejemplo, esto que está acá también pueden ver lo que es una línea poco relevante o poco significativa. Si ustedes comparan los ingresos por las operaciones propias del negocio, ¿tá? 336 versus estos otros ingresos que podrían ser, por ejemplo, intereses. Ayer en el balance de frigorífico Concepción también estaba separado, olvidé, les quise mencionar eso, pero después se me pasó. Estos vendrían a ser, digamos, otros ingresos. ¿Tá? Entonces acá pueden ver, hay un aumento del 26%, en otros ingresos, ¿está? ¿Ok? Pero en realidad la cifra es prácticamente irrelevante. Si yo les hiciera una pregunta en el examen, asuman un ratito que yo tengo una pregunta de examen. ¿Tá? Si yo les preguntara, ¿es correcto, ¿tá? decir que el aumento del 32.96% de la utilidad neta del año 2017 versus el año 2016 se debe a un aumento se debe en gran medida a un aumento del 26,2% en la línea de otros ingresos? ¿Qué deberían responderme ustedes? Y no porque aunque es un porcentaje alto, la cifra en La sí, que en cifra este caso es es 87, es muy chica. correcto, es poco relevante. ¿Está? Entonces, y fíjense que acá, atiendan también una cosita, ustedes de repente pueden decir, bueno, pero acá creció 32%, 33%, y las ventas crecieron el 2% nada más. Entonces, ¿cómo
un aumento en ventas del 2% puede traducirse en un aumento en la utilidad neta del 32%. ¿Tá? Pero fíjense, acá también un tema de magnitudes de las cifras. Fíjense las magnitudes de las cifras. ¿Tá? La empresa esta genera ventas por valor de 336.000, lo que sea. ¿Tá? ¿Ok? Pero tiene una utilidad neta final de 4.000 nada más. ¿Tá? Entonces, obviamente, una variación de 1.000, ¿tá? Va a generar una variación de 32.96, cuando que una variación acá de 6.800 en la línea de ventas va a significar un menor crecimiento en ventas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque a estos ingresos después se les descuentan todos los gastos, el costo de venta, etcétera, etcétera, y se llega a la utilidad neta. ¿Tá? ¿Qué más podríamos ver acá? Si la pregunta fuese aquí, por ejemplo, ¿tá? ¿A qué podrían atribuir que el crecimiento 2017-2016 del 32%, 33%, ¿tá? No se ve reflejado, ¿tá? en un crecimiento, o sea, no tuvo, digamos, no se mantuvo esa tendencia comparando 2018-2017, en donde la variación fue del 2.34%. ¿Qué es lo que ustedes podrían decir ahí? ¿Tá? A ver, yo le voy a preguntar a alguien. A ver, Gonzalo, Irum. ¿Vos, Gonzalo, tenías micrófono? Creo que no. Andrés, ¿vos estás ahí? Sí, profe, repetina, porque no entendí lo que dijiste. Sí, no hay problema. O sea, si yo te preguntara, ¿tá? ¿Cuál podría ser la principal causa, ¿tá? Para la siguiente observación, ¿tá? El crecimiento del 33% de la utilidad neta del año 2017 comparado con el año 2016, ¿tá? ¿Cuál es la causa para que este crecimiento no se mantenga cuando comparamos 2018 contra 2017? En síntesis te pregunto, ¿por qué acá creció 32 y acá creció 2.34? ¿Y ¿Qué por qué pod- creció? Porque hubo un crecimiento grande en el año anterior, puede ser, profe. Porque hubo un qué? Un crecimiento muy grande en el año anterior. Un Y crecimiento por muy grande de qué. O la sea, utilidad. acuérdense, chicos, o sea, cuando ustedes van a responder, en general, las respuestas tienen que ser siempre completas, ¿tá? Porque si no, justamente yo después tengo que hacer una interpretación, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que te parece que creció mucho el año pasado? Y creció mucho la utilidad neta el año pasado. Mm, Y le costó más crecer respecto a ese año. mm, Hubo un crecimiento mayor de la utilidad otra vez. mm. Bueno, pero ahora fíjate vos, ¿tá? Por eso le digo, el tema tiene que tener, o sea, tiene que haber una respuesta fundamentada, ¿tá? Esto que vos estás comparando, 2017, 2018, esto que está acá, en realidad viene de esto que está acá, ¿tá? Entonces, cuando vos me decís, Andrés, que hubo un crecimiento muy grande ya 2017, 2016, ¿tá? Fíjate que las ventas 2016, 2017 variaron en 6.800 nada más. Las ventas 2018, 2017 variaron 55.000, 56 casi, ¿no? Entonces, en realidad, hubo un crecimiento importante, ¿no? Las ventas crecieron al 16,21%. Crecieron mucho más que el periodo 2017-2016, ¿no? Entonces, a lo mejor la respuesta no viene por ahí, ¿no? A ver, Giorgio, ¿te animás Puede vos? ser,
Profe, ¿Quién sos? ¿David? David, Sí. podría ser porque hubo un aumento Ujú, de las ventas ujú, y, o sea, hubo un crecimiento en las ventas con respecto a los costos. Los costos se mantuvieron más o menos y hubo más un aumento en las ventas. Y al año siguiente aumentaron los costos de las ventas. ujú, Entonces, como que no hubo mucha utilidad bruta. sí. O sea, lo que está diciendo David es que así como nosotros acabamos de comparar estas dos líneas, ¿tá? Y vemos que hubo un crecimiento del 55, ¿tá? ¿tá? También podemos comparar estas dos líneas. Estos dos, eso es lo que decís, David, ¿verdad? Entonces, fíjense Sí. que en realidad, o sea, porcentualmente, el crecimiento del costo fue mucho más significativo que el crecimiento de costo que habíamos tenido cuando comparamos los dos periodos anteriores. ¿Está? ¿Ok? Entonces, tienen que mirar, no, o sea, en vez de mirar acá, tienen que mirar justamente qué es lo que da origen a la utilidad neta. ¿Está? ¿Qué es lo que da origen a la utilidad neta? Podría, no es el caso, podrían también evaluar cómo se comportan los gastos generales. O sea, ¿qué son estos gastos generales? Son los gastos de administración, o sea, los gastos de la gente de administración, los gastos de la gente de ventas, todos los gastos que tiene una empresa. ¿Tá? Salario, mantenimiento, transporte, qué sé yo, no sé si le paga el seguro médico, todos esos gastos. Entonces, también deberían evaluar cómo se comportan estas líneas. ¿Tá? Entonces, fíjense un poquitito acá, si nosotros desmenuzamos, ¿tá? La utilidad bruta, la utilidad bruta 2018, 2017, ¿me siguen? Tuvo un crecimiento de 2.200 nada más. ¿Tá? ¿Ok? Acá tuvimos un crecimiento de 1.300 en los gastos. ¿Tá? Un crecimiento de esto es de alguna manera irrelevante. ¿Tá? Entonces, el punto principal está en que los costos aumentaron proporcionalmente más de lo que aumentó la venta. ¿Ok? ¿Tá? Entonces, podemos colocar acá una pregunta que se debe al aumento del 33%, 32.9% en la utilidad neta 2017-2016, ¿ah? Hace que no se mantenga esa tendencia al comparar 2018-2017. Esa podría ser otra pregunta. ¿Tá? ¿Dónde deberían estar mirando? ¿Tá? Evaluar el comportamiento de las ventas, ¿tá? Evaluar el comportamiento de los costos, evaluar el comportamiento de los gastos. ¿Tá? Otra pregunta que hicimos, el crecimiento de, del 26.2% de otros ingresos entre el 17 y 16 puede ser responsable
del crecimiento del 32.9 en la utilidad neta. ¿Tá? Ese es el tipo de preguntas que uno podría hacerse y tratar de entender. ¿Tá? La otra acá es la evolución de utilidades netas, de la distribución de utilidades. ¿Tá? ¿Ok? ¿Me siguen, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, esto que nosotros vamos completando, yo les voy a ir colocando como para que ustedes vayan bajando, ¿sí? ¿Cómo nosotros hacemos? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio de ayer, antes de hacer el tema del ajuste de inflación. Vamos a armar un poquitito el efecto. Este efecto puede ser interesante también, ¿sí? Explicar el porqué del aumento de estas ventas. ¿Está? ¿Ok? Bueno, entonces aquí me van a dejar, bueno, acá creo que borré un dato y quiero que se mantenga ese dato. 33, un segundito. Ok, está bien. Bueno, ustedes tienen acá abajo un cuadrito, ¿tá? Un cuadrito que, ¿se acuerdan que ayer yo les había mostrado en el balance de frigorífico Chaco un anexo I, ¿tá? Y una nota 1 creo que era. En la nota 1 hablaba del tipo de cambio de un año con relación al otro, ¿tá? Y en el anexo I que yo estuve buscando, o sea, que les había mostrado, yo les dije que pensé que acá habría un poco más de información al respecto de volúmenes, les dije, ¿está? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí ahora, en la fila 65 para abajo, ¿tá? Esto vendría a ser como una nota, ¿tá? Que está acá para fines más didácticos, ¿tá? Entonces, asuman que ustedes pueden tener, ¿tá? Una información adicional que es que en todos estos años, ¿tá? En todos estos años, las unidades vendidas se mantuvieron en 10.000 unidades, ¿tá? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿tá? ¿A qué se debe el crecimiento de 336 a 342 a 398 a 403, ¿tá? Y les doy esta información, ¿qué es lo que ustedes pueden determinar que están viendo ahí? ¿Ah? Pueden determinar, ¿Inflación? no, vas a determinar el precio promedio, ¿tá? Esta cuenta, las ventas netas, esto es el precio, ¿tá? Por las unidades vendidas. Acuérdense de eso siempre, ¿tá? El costo es el costo por las mismas unidades vendidas, ¿tá? Esto vengo repitiendo desde que comenzamos, pero no sé, o sea, no se le va a quedar a la medida que va, o sea, se le va a ir quedando a la medida que vayamos viendo cada vez más, ¿tá? Estas dos líneas, ¿tá? Siempre están referidas a las mismas unidades que fueron vendidas, ¿tá? Entonces, si ustedes tienen, ¿tá? Una información adicional que les dice que vendieron 10.000 unidades, ¿tá? Ustedes pueden calcular el precio promedio. ¿Correcto? ¿Tá? Pueden calcular el precio promedio aquí, ¿tá? Y de la misma forma pueden calcular el costo promedio. Entonces, ¿no? Pueden tener aquí, si bien ya está esto acá, ¿tá? So, ustedes están viendo acá que el costo aumentó
pero aumentó en menor proporción que lo que aumentaron las ventas. ¿Tá? Entonces acá pueden ver que el precio, si ustedes hacen 34 dividido 33 menos 1, van a encontrar 2.3. ¿Tá? Es lo mismo. Lo único que acá de repente pueden tener una información adicional. Acá ustedes saben que las ventas aumentaron en un 2.03%. ¿Tá? Si tienen esta información de las cantidades vendidas, entonces lo que pueden decir es que las ventas aumentaron porque el precio aumentó, no porque las cantidades aumentaron. ¿Me explico? ¿Tá? De misma forma, acá este va a dar 0.99, que es el mismo 0.99 que están teniendo como variación del costo de ventas. ¿Me siguieron ahí, chicos? ¿Está? Bueno, ¿qué pasaría de Profe, repente? Sí, profe, sí. ¿será que podría volver a mostrar esa parte? Porque se me congeló el video y no pude seguir. O sea, Sí, escuché, pero me no hay confundí ahí problema. porque No, ahora no volvió hay, otra vez bien. no hay problema, ¿está? Te decía, ¿está? Si ustedes tienen una información adicional, que eso puede estar en los balances contables como una nota o como un anexo, ¿está? Si ustedes tienen la información de las unidades de ventas, ¿tá? Entonces ustedes pueden calcular el precio promedio de esas ventas, ¿tá? Que sería las ventas dividido las unidades, ¿tá? ¿Ok? Y también pueden determinar el costo promedio, ¿tá? Entonces lo que te decía es, de este análisis, comparar ventas de un año con las del siguiente o con las del anterior, ¿tá? Vos podés tener acá puedes tener una conclusión de que las ventas están aumentando, ¿ok? Y puedes tener una conclusión de que las ventas, de cuál es el aumento de las ventas versus el aumento de los costos, que es lo que hicimos aquí, ¿tá? Pero si yo te doy este dato adicional, como vos sabes que las ventas es precio por unidades, si vos tenés las unidades vendidas, entonces podés determinar si ese aumento viene de qué. ¿Viene del aumento de las unidades o viene del aumento del precio? ¿Tá? En este ejemplo que yo estoy colocando acá, como las unidades vendidas fueron fijas, ¿tá? Entonces vos podés concluir que el aumento de las ventas se debe al aumento del precio. El aumento en la línea de ventas se debe al aumento del precio. ¿Me siguen? Sí, profe, ahí sí. ¿Tá? Bueno, esto voy a mover un poquito más para acá, a ver si se puede. Vamos a ver esto después. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pueden concluir acá? Concluir a qué se debe el aumento en la línea de ventas. ¿Tá? Esto puede ser precio, puede ser unidades vendidas. ¿Tá? Y den acá verificar la variación en el costo promedio. Acuérdense que esto es precio promedio, ¿tá? Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos que las unidades vendidas fueron estas que están aquí? ¿Tá? Entonces ustedes van a ver si hacemos dividido esto, ¿tá? Las ventas sobre las unidades, ¿ok? Y aquí hacemos el costo unidades, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí vamos a tener una situación un poquitito diferente.
Aquí vamos a ver que 2017 versus 2016, ¿tá? Menos 1, esto me da un 2%, 2.16%, me da 3.1%, ¿tá? Ok, y aquí hacemos disculpen, aquí hacemos esto dividido esto menos 1, hacemos lo mismo, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Fíjense, si tenemos esta información adicional, ¿tá? Entonces, la variación sigue siendo del 2,3%, 2017-2016, ¿tá? Ustedes pueden explicar entonces que esta variación de 2.03%, 2.03%, ¿tá? Se debe a dos factores, ¿tá? Un factor que va a ser el aumento en las unidades vendidas del 1.58% y el aumento del 0.44% en el precio de esas unidades que fueron vendidas, ¿tá? Y fíjense que en el 2018 versus 2017, ¿tá? En donde decimos que hay un aumento de las ventas del 16%, ¿tá? Lo que ustedes concluirían es que a pesar de que hubo una disminución en el volumen de ventas, ¿tá? El precio de venta fue bastante superior, 19.94, lo que en conjunto llevó a un crecimiento del 16.21%. Esa sería otra conclusión, ¿tá? Si fuese este el escenario, ¿tá? Entonces acá serían la misma pregunta. Lo único que tienen, digamos, respuestas, ¿no? ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y acá pueden tener un tercer elemento. Acá ayer también nosotros hablamos un poquitito, eh, del caso de la carne, dijimos, ¿tá? El caso de la carne, ¿tá? En donde decíamos que, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos que la carne, y ustedes vieron ahí, la carne en el caso del frigorífico, había en el anexo y decía ventas locales y ventas internacionales, decía, ¿está? Entonces yo les decía que las ventas internacionales, las ventas internacionales en general se hacen al tipo de cambio o sea, en dólar, se hacen en dólares, ¿tá? Entonces, ustedes pueden evaluar también cuál es el efecto que tiene el tipo de cambio, ¿tá? En las, em, disculpen, en este valor de ventas que siempre está expresado en la moneda local, ¿tá? Las contabilidades se llevan siempre, digamos, en moneda local. Entonces, eventualmente puede haber un factor que haga que, ¿tá? Si ustedes, por ejemplo, vamos a hacer de nuevo esto sería el precio promedio, siempre en guaraníes, va a ser las ventas dividido las unidades, ¿tá? Entonces, yo vendí a 35.37, ¿tá? Guaraníes, ¿tá? ¿Ok? Eh, y acá lo que tenemos es esto, disculpen, esto no me quedó. ¿Tá? El precio es guaraníes, ¿tá? ¿Ok?
En realidad esto, por algún motivo, no está formulado. Si el precio, si todo esto fuese venta, si todo esto fuese venta internacional, vamos a colocar aquí, toda la venta fuese vendida en dólares, ¿está? ¿Qué otra conclusión tomar? ¿Está? Entonces acá, si ustedes vendieron esto, ¿ok? ¿Está? Y vendieron, ¿está? Esto les da 35 puntos, hacer ventas sobre unidades, les da 35.37. ¿Está? Si ustedes saben que el precio internacional, esto sería el precio internacional, se mantuvo fijo, vamos a poner un ratico del precio internacional, se mantuvo fijo, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si ustedes hacen, esto está en moneda local, dividido el precio internacional, quiere decir que el tipo de cambio está teniendo un efecto. ¿Me siguen? No me siguieron, ¿verdad? No, profe. No, bueno. O sea, vamos de nuevo. Hasta aquí, esto que hicimos es exactamente lo mismo. O sea, tomar las unidades vendidas, tomar las ventas, hago ventas sobre unidades y tengo el precio. ¿Tá? Esto va a ser siempre precio promedio, vamos a poner entre paréntesis acá, esto va a ser precio promedio en moneda local. Ahí dice ahí moneda local. ¿Tá? Entonces acá esto vamos a colocarle como título evaluación tipo de cambio. ¿Tá? Bueno, entonces, si ustedes, o sea, acuérdense acá nosotros habíamos concluido, esto va a ser evaluación del efecto precio y cantidades vendidas. ¿Tá? ¿Qué es lo que vimos acá nosotros? Acá lo que nosotros vimos que esta variación del 2% se debía a, ¿qué les dije? A una variación del 1.58 y 0.44 en unidades y precios. ¿Está? ¿Ok? Entonces acá vamos a escribirle acá la variación del 2% en ventas se debe a variación del 1.58 en cantidades, vendí más, y aumento de 0.44 del precio. Hasta ahí me siguen. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa si todo lo que yo vendo, ¿tá? En realidad vendo al exterior? ¿Tá? ¿Qué pasa si todo lo que yo vendo al exterior? ¿Tá? Y vamos a hacer la cuenta, vamos a hacer otra cuenta. ¿Tá? Vamos a mantener esto un ratito. Vamos a hacer otra. ¿Ok? Y acá vamos a poner 5.5, acá voy a poner 5.8
6.68 y aquí voy a poner 7.1. ¿Está? Estos son los datos. Esto es tipo de cambio, moneda local sobre moneda extranjera. ¿Estamos? Entonces ustedes saben que el tipo de cambio fue este. ¿Está? Entonces, si yo tengo el precio en moneda local, ¿está? Y acá voy a escribir, conozco el tipo de cambio. ¿Está? Conozco el precio. ¿Por qué conozco el precio? Por la cuenta que acabo de hacer. ¿Está? ¿Está? Puedo evaluar si hubo un aumento real de los precios en moneda local. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Está? Voy a colocar aquí. Si yo tengo el precio y tengo el tipo de cambio y yo todo lo que vendí al exterior, ¿tá? Toda la venta se hizo al exterior, ¿tá? A un precio de... ¿Cuál sería el precio? ¿Tá? El precio va a ser entonces 35.37 dividido el tipo de cambio. ¿Tá? ¿Okay? Este va a ser mi precio de venta al exterior. 6.13, 6.38 y 6.17. Entonces, en realidad, si yo hago 6.13 dividido 6.43 menos 1, ¿tá? ¿Qué voy a tener ahí? Mi precio en realidad cayó, ¿tá? ¿Qué es lo que puede suceder de repente con un negocio tipo la soja o tipo la carne, ¿tá? En donde los precios son precios en dólares en el exterior, ¿tá? Entonces, si yo parto de esta información, ventas, ¿ok? Determino que tuvo un aumento del 2.3% en las ventas 2017-2016. Todo esto en moneda, en guaraníes, moneda local. Si yo conozco las unidades que fueron vendidas, puedo determinar el precio al que se vendió en moneda local. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden decir, como dijimos arriba, pueden decir que el precio en moneda local aumentó 0.44 y 1.94. El precio en moneda local aumentó 0.44 y 1.94. Pero como todo esto se vendió al exterior, ¿tá? Y yo tengo un dato adicional que es el tipo de cambio, entonces puedo determinar cuál fue el precio de venta en el mercado internacional. ¿Tá? Y en el mercado internacional puedo ver que en realidad mi precio cayó en un 4.8%. ¿Tá? Y puedo ver también que el tipo de cambio, ¿tá? Aumentó en un 5.45%. ¿Tá? Entonces, este efecto de 2.03 que ustedes están viendo aquí, ¿tá? Para esta situación hipotética, ¿ok? Va a ser el resultado de ¿qué? De varios factores. Va a ser el resultado de un aumento en las ventas del 1.58, ¿tá? Un aumento
del 0,44 en el precio promedio calculado en moneda local, pero este 0,44% en realidad es el resultado de dos cosas. Una caída del precio internacional de este producto que se ve compensada con un aumento de la cotización de esa moneda internacional. ¿Está? ¿Me siguieron? ¿Quién se anima a explicarme? José, ¿vos estás ahí? Mieres, Sí, pero estoy. ¿te animás a explicar un poquitito qué es lo que acabamos de, qué es lo que les acabo de mostrar? Y lo que más repitió fue la forma de sacar el precio conociendo el precio promedio, ¿verdad? Conociendo respectivamente las ventas, la cantidad de unidades vendidas. También el costo promedio, conociendo también las cantidades vendidas de las unidades vendidas, ¿verdad? Para diferentes casos. ¿Ok? En el primer caso, por ejemplo, se vio que no era la cantidad de unidades la que afectaba al aumento, Correcto. sino que era la El diferencia en el precio. Correcto. Muy bien. Después, en el segundo caso, sí fue la cantidad de unidades la que afectó. Y en el último caso era ya el cambio en la moneda, creo. La parte de la venta internacional, lo que no me quedó tan claro, pero Bueno, creo que algo así está bien. fue. Voy a repetirles, no hay problema. ¿Está? Entonces, José, vos, o sea, lo que planteaste está muy bien, hiciste un buen resumen. Entonces, como dice José, nosotros partimos de la misma información. En los tres casos que yo les planteé recién, la información es la misma. Esta es la variación de ventas que me da un 2,03%. ¿Ok? Tienen que recordar siempre, ventas es precio por unidades vendidas. ¿Tá? Si nosotros tenemos una información adicional que me dice que estas son mis unidades vendidas, ¿tá? Si las unidades vendidas son constantes, entonces la variación se debe básicamente a la variación del precio. ¿Tá? La variación en el costo de ventas va a ser debido a la variación del costo. ¿Tá? Entonces ahí pasamos a un escenario en donde me varían las unidades, ¿tá? Y también varía el precio. ¿Cómo determinamos el precio? Dividiendo las ventas sobre las unidades. Acá. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hay un aumento en las unidades vendidas, hay un aumento en el precio, ¿tá? Y en su conjunto, estas dos variaciones me dan la variación del 2,3, que es lo que se está observando aquí. ¿Tá? En el tercer escenario, ¿tá? Lo que colocamos fue cuál puede ser el efecto de la evaluación, o sea, cuál puede ser el efecto de un tipo de cambio. ¿Tá? Asumiendo, por ejemplo, que todo se vende al exterior. Entonces, las unidades vendidas siguen las mismas como estaba en este caso. El precio en moneda local va a seguir siendo el mismo. ¿Tá? Pero yo tengo una información adicional, esto es información adicional, que es el tipo de cambio, ¿tá? A lo largo de esos años. Entonces, esta es la evolución del tipo de cambio. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a concluir? Que esta variación que yo estoy viendo acá del precio en moneda local, ¿tá? Es en realidad la combinación de dos cosas. ¿Tá? La evolución del precio internacional y la evolución del tipo de cambio en el mercado local, o sea, en el país. ¿Tá? Entonces acá se ve que si bien cae el precio internacional, ¿tá? La moneda local también se devalúa, ¿tá? El precio cae un 4,8%,
la moneda se devalúa o aumenta el dólar, si quieren lo mismo, en un 5,45, estos dos elementos combinados me van a dar un 0,44 en la variación del precio en la moneda local. ¿Ok? ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, estos son ejemplos de algunas cositas que se pueden hacer y de repente es el tipo de cosas que yo les puedo preguntar. ¿Está? Vamos a ver cómo se corrige la inflación o cuál es el efecto de la inflación. ¿Está? Y esto es básicamente hacer una cuenta nada más. ¿Está? Digamos que ustedes tienen, esto va a ser efecto o corrección por efecto de la inflación. Fíjense que yo no me voy a complicar, pero estos números podrían estar también, estos números, estos van a estar afectados por la inflación, ¿tá? Si fuese mercado local. Si no es mercado local, en realidad no va a estar afectado por la inflación, ¿tá? Es directamente tipo de cambio nomás. O sea, si ustedes venden todo afuera, ¿tá? Bueno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que nosotros decimos es, hay un dato que ustedes conocen, esto es dato, ¿tá? ¿Ok? Paraguay, ¿tá? El Banco Central del Paraguay, ¿tá? Si ustedes entran en la página del Banco Central del Paraguay, pueden obtener, digamos, el informe mensual del índice de precio al consumidor y el comportamiento acumulado, ¿tá? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos como dato es que la inflación del 2016 fue 22, del 17 17, del 18 15 y del 19 12, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que se hace para corregir el efecto de la inflación? ¿Tá? La inflación, como les decía, es la pérdida del poder adquisitivo. ¿Tá? Asuman, por ejemplo de inflación. Yo les dije que la inflación es el aumento en el índice de precios, pero también es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Tá? Pasaje de colectivo. ¿Tá? ¿Ok? Pasaje de colectivo en el año 2018, no sé cuánto salía, digamos salía 2.200 guaraníes. ¿Tá? 2017. En el año 2018 salía 2.250. En el año 2019 salía 2.320. Estamos, no sé si son esos los precios. ¿Tá? En el fondo, ustedes lo que compraron fue siempre un pasaje de colectivo. O sea, recibieron el mismo servicio en estos años, ¿tá? Pero tuvieron que pagar más por ese servicio. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Yo estoy pagando más por el mismo servicio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que la moneda está perdiendo su valor adquisitivo. ¿Tá? Con 2.200, en el año 2018, yo no compro más un pasaje de colectivo. Voy a comprar 0,98 pasaje de colectivo. ¿Tá? Y en el 2019, con 2.200, compro 0,95 pasaje de colectivo. ¿Tá? Entonces, la moneda perdió su valor adquisitivo. ¿Tá? La inflación se mide como el aumento de precio. Entonces, si yo hago 2.250 dividido 2.200 y le resto 1, voy a tener que la inflación fue del 2,3%. ¿Está? ¿Ok? Esto va a dar 100. Pues no se puede dar 100,5. ¿Está? Entonces, la inflación se mide como la pérdida
como el aumento de los precios de un año con relación al otro. ¿Ah? Entonces, si yo hago después 2.320 dividido 2.250 y le resto 1, ¿tá? Entonces esto me da un 3%. Esto, acuérdense que esto estaba calculado de otra forma, ¿eh? Esto estaba con el 2.200, ¿tá? Entonces la inflación del 2019 versus 2018 fue 3.1%. La inflación del 2018 versus 2017 fue el 2.27%. ¿Tá? Lo siguiente, si yo hago 2.200 por 1 más 2.27, voy a encontrar, ¿qué cosa? 2.250. ¿Tá? Si hago 2.200 por 1 más 2.27 por 1 más 3.11, voy a encontrar 2.320. ¿Tá? ¿Qué es lo que yo hice ahí? Yo corregí el precio del pasaje del año 2017 al precio en el 2018. Corregí por la inflación. ¿Tá? Y acá lo que hice fue corregir el precio del 2017 y llevarlo al valor del 2019. Le acrecenté la inflación. Eso es lo que hice. ¿Tá? Entonces, cuando se va a hacer una corrección por el efecto de la inflación, si es que se va a evaluar, digamos, si se va a hacer el análisis horizontal, considerando el efecto de la inflación, ¿tá? Lo que se tiene que hacer es este valor que está aquí, de 3.965, tiene un efecto de inflación. ¿Tá? Este valor de 2000, este valor, o sea, este tiene un efecto de inflación inflación acumulada del 2017, 2018, 2019. ¿Tá? Entonces lo que se hace es, se lleva el valor más antiguo, ¿tá? A su valor, acrecentándole la inflación. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Si yo en el 2017, si en mi balance de efectivo tenía 2.200 guaraníes, ¿tá? ¿Ok? Este 2.200 guaraníes, corregido por la inflación, va a ser 2.320. ¿Tá? Entonces, cada uno de estos renglones, se va acrecentando en valor para llegar al valor que tendría si fuese el año 2019. ¿Así es? ¿Ah? O sea que, si yo quiero corregir la línea del efectivo, la línea del efectivo era 2016, decía 5.235, la línea acá era 4.675, acá 4.432, ¿tá? Y en el 2019 teníamos 3.965. 3.965, ¿está? Bueno, entonces, y yo sé que la inflación fue, vamos a poner esto, a ver, esto, voy a poner así, valores, y vamos a colocar acá, ¿está? Porcentaje, 2016, 2017, 2018, 2019, ¿está? Entonces, como la moneda perdió un 17% de valor, 2017 versus 2016,
este 5.235, si yo quiero llevar al 2019, tengo que hacer 5.235 por 1 más la inflación. ¿Está? Eso por 1 más la inflación del siguiente año. Por 1 más la inflación del tercer periodo. Entonces, en realidad, los 5.235 que yo tengo en el 2016, ¿tá?, equivalen a 7.962 corregido por inflación. ¿tá? De la misma forma hago con este, por 1 más este, por 1 más este. ¿Ok? Y este va a ser por 1 más esto. ¿Ok? Va a ser 3.965. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que mi variación corregida por inflación, si acá nosotros teníamos que la variación en la línea de efectivo era de menos 10%, menos 5% y menos 10.54, vamos a corregir, vamos a copiar esto un ratito. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto, dividido esto, menos 1. ¿Está? Esto es variación sin inflación. Sin inflación. La variación con inflación va a ser a ver qué va a ser mayor. En este caso. Esto dividido esto menos 1. Entonces, en realidad, la empresa, o sea, en este caso, el análisis horizontal corregido por inflación me da que la empresa, realmente, o sea, esta empresa en el renglón de efectivos tuvo una caída no del 23, no del 10%, sino del 23%. ¿tá? Tuvo una caída del 18, no del 5, y tuvo una caída del 20, no del 10. ¿tá? ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, el análisis horizontal corregido por la inflación. ¿Estamos? Yo no les pido, usualmente en el examen no les pido que hagan esta corrección, por lo menos no en todos los casos. ¿tá? Acá es básicamente para que ustedes entiendan cuál es el efecto de la inflación. ¿tá? Entonces, la inflación es la variación de precios, ¿tá? ¿ok? Que se da en un determinado mercado. ¿tá? Se dice también que es la pérdida del poder adquisitivo de una moneda. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un pasaje, en el 2017 me costaba 2.200. Profe, Sí, sí, ¿puedes ¿verdad? repetir de nuevo? Porque no sale. Sí, no hay problema. ¿Desde dónde no te salió bien, Vero? Vero. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, profe, se profe. escucha. Vero, a ver si... Lo que les decía es, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo o el aumento de precios al consumidor. ¿tá? Entonces, si tomamos como referencia un pasaje,
y el pasaje salía 2.200 en un año, 250 en el siguiente y 2.320 en el siguiente, entonces se puede ver aquí que el pasaje aumentó en un 2.27% en el primer año y en un 3.11% en el segundo año. Siempre la inflación se mide con relación al año anterior. ¿Está? Entonces, si yo quiero saber, si yo tengo estos datos, ¿tá? Haciendo la cuenta inversa voy a llegar al mismo dato. O sea, si yo hago 2.250 por 1 más la variación de precios por 1 más la variación de precios del siguiente año, voy a llegar a 2.320. ¿Está? ¿Ok? Que es lo que me cuesta un pasaje en el 2018 y 2019. ¿Está? Asuman, por ejemplo, que yo no tengo esta información, ¿está? Pero yo tengo esta información. ¿Está? Si yo tengo la información de la inflación y no conozco estos precios, si yo conozco este y este, entonces puedo determinar este y este. ¿Está? Bueno, eso es lo que hacemos para corregir los balances por el efecto de la inflación. Yo conozco este dato, conozco este dato, conozco este y conozco este. Y tengo las inflaciones de cada año con relación al otro. Entonces lo que hago es, llevo este valor del 2016 al valor que tendría en el 2019. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Cuando yo llevo 2.200 al valor que debería tener en el 2019, acá yo estoy igualando los valores, ¿tá? Porque con estos dos valores termino comprando un pasaje de colectivo. Este valor es igual a este valor. ¿Por qué? Porque yo compro un pasaje de colectivo. ¿Entienden ese concepto? ¿Entienden ese concepto? Sí, profe. Eso es una equivalencia. ¿Tá? Y cuando nosotros en el semestre que viene comencemos a ingeniería económica, le voy a volver a preguntar si esto mismo que estamos viendo acá. ¿Tá? Esto que yo les acabo de decir, este es un concepto de equivalencia. 2.200 es equivalente a 2.320 porque estas dos cifras que están en dos momentos del tiempo diferentes compran lo mismo. ¿Tá? Esto es equivalente a esto. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a corregir los valores del 2016 con la inflación para obtener sus valores equivalentes. Estos son valores equivalentes. ¿Tá? Entonces yo hago mi comparación con valores equivalentes. ¿Tá? Entonces, no me cayó 10.7 la variación del efectivo, sino que me cayó realmente 23.9. Y así sucesivamente año tras año. ¿Está? Bueno, Sí, profe. vamos a seguir un poquito más, chicos, si es que pueden, les voy a agradecer. Y la otra cosa que les quiero es, a mí me gustaría tener clase el jueves que viene, ya les anticipo. Si por favor pueden reservarse. Vamos a tener por lo menos una, o sea, no le voy a exigir mucho más tiempo de las clases normales, pero necesito, pues, con los feriados estos, se complica mucho completar el programa. ¿Tá? Bueno, vamos a ver esto rápidamente y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Tá? El análisis de tendencia es también un análisis horizontal. ¿Tá? La única cosa que tiene esto como diferente, ¿tá? Y yo para facilidad de cuentas voy a copiar esto aquí. Todo esto que está acá, todo esto vamos a copiar aquí. ¿Tá? Y espero que esté bien. Vamos a ver. Activo, corriente, efectivo. Ahí está bien. ¿Tá? Vamos a ampliar un poquitito más todo esto. Esto que está acá. No. Ahí quedó más o menos bien otra vez. Después corregimos lo que se tenga que corregir. ¿Tá?
Bueno, entonces le decía, el análisis de tendencia es un análisis horizontal también, ¿tá? Lo único que hace la comparación tomando como referencia un año, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a hacer cuánto representa el efectivo del 2017 sobre mi año de referencia, que es el 2016. ¿Tá? Entonces lo que voy a decir es que el efectivo o la línea o el renglón de efectivo del 2017 es 89% de la referencia del 2016. ¿Tá? De ahí en adelante, ¿qué es? Y es básicamente, ¿cómo se dice? Anclar el año, ¿tá? Y pegar, copiar y pegar. Parece que estén bien las columnas, las filas. ¿Ah? Un poquito más grande para que... Ahí está. Y esto, si está bien... No, disculpen, metí la pata. No es... Se ancla L. ¿Está? Entonces, anclamos el año de referencia, que es la columna L, y tenemos estos datos. ¿Está? Esto es 0 porque acá no hay datos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que con relación al 2019, la línea de efectivo representa el 76%. O sea, hubo una caída acumulada del 24%. ¿Okay? Si hacemos la misma cosa con el resto de las líneas, ¿no? Vemos acá, borramos todo esto, que acá no hay datos. Entonces tenemos lo que es el análisis de tendencia. Vamos a pasar acá. Y tenemos esto. ¿Ok? Obviamente el total del activo tiene que tener el mismo comportamiento que el total pasivo patrimonio. ¿Tá? Si tomamos la línea de... Esto sí voy a corregirlo un poquitito. Antes de hacer esto vamos a pasar para abajo para que se me quede igual. Entonces tenemos gastos generales, otros ingresos, utilidad ante impuestos, lo hacemos si nosotros hacemos esto dividido esto, vamos a tener 1.02. Anclamos la línea L y se hace copiar y pegar para determinar el valor. ¿No? Ok. Aquí. Y tenemos los resultados. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Que en el caso de la utilidad neta, ¿tá? 2019 versus 2016 tiene un crecimiento acumulado del 34%. Esa sería la conclusión, por ejemplo, comparando 2019 con la base que es 2016. ¿Tá? Podemos decir que las ventas crecieron en un 20%, o que los costos crecieron en un 19%. ¿Tá? Todo esto que ustedes están viendo, si ustedes quieren encontrarle la explicación a estos crecimientos, la explicación está en esto que nosotros vimos anteriormente. ¿Tá? Lo único que hace esto es básicamente mostrar una tendencia. O sea, acá yo estoy viendo que hay una tendencia de crecimiento. ¿Tá? En realidad, acá se puede decir que
Acá ustedes podrían decir que hay una tendencia de crecimiento, pero una tendencia de crecimiento fuerte, ¿dónde estaría la tendencia de crecimiento acá? ¿Tá? Si ustedes colocan un ratito, voy a hacer lo siguiente. Si esto fuese 2016, ¿cuál sería el valor del 2016 acá? ¿Cuál sería? Va a ser 2016 dividido 2016. ¿Tá? Entonces, okay. Entonces, ¿cómo sería la tendencia de ventas? ¿Cómo sería un gráfico de tendencia de venta? Acá lo que ustedes dirían es que hay un aumento en las ventas, pero que se está concentrando en dónde. Estos gráficos y demás yo no les pido, es solamente para que ustedes visualicen mejor. O sea, esa sería la tendencia. ¿Tá? Esta sería la tendencia de ventas, ¿tá? Tomando como base el año 2016, o sea, ustedes acá, esto se hace así. A ver, aquí vamos a poner esto, ¿tá? Entonces tenemos la serie 1, que va a ser, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está seleccionar datos? Serie 1, le vamos a llamar modificar, le vamos a llamar utilidad neta. Ok, entonces yo veo así. ¿Tá? Puedo agregar otro dato más. ¿Tá? Puedo agregar, por ejemplo, seleccionar datos, agregar una serie, y a esa serie le vamos a llamar ventas netas. Y los valores de la serie van a ser estos que están aquí. ¿Tá? Este está. Aceptar. Estos van a ser los valores de la serie. ¿Tá? Entonces ustedes pueden ver que esto es ventas netas, ¿tá? Y esto es utilidad neta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Que hay una tendencia, pero en realidad lo que pueden decir es que la tendencia me muestra que hay un crecimiento fuerte 2017-2016 y después hay una tendencia relativamente estable. Esa puede ser la conclusión a la que ustedes lleguen. ¿Tá? Pueden, por ejemplo, colocar otro dato más. Pueden, ¿dónde está? Seleccionar datos, ¿tá? Y vamos a agregar otra línea que sea, por ejemplo, la de los costos. ¿Tá? Entonces, costo de ventas. ¿Tá? Y esto va a ser costo. A esto le voy a llamar también costo de bienes vendidos. ¿Tá? En inglés se dice así. ¿Tá? Entonces pueden ver cuál es la tendencia de los costos de venta. Y fíjense, por ejemplo, cómo acá hay bastante, en términos de tendencia, es muy parecido. ¿Tá? Entonces pueden decir, ¿qué pueden decir? Si esta tendencia es muy parecida, ¿tá? Si esta tendencia es muy parecida, ustedes pueden decir que los precios, acá es tan parecido que no se llega a visualizar una diferencia, pero que básicamente todo el aumento del costo yo estoy transfiriendo también al aumento de ventas. ¿Tá? Pueden tener otra más, que puede ser, por ejemplo, seleccionar datos, vamos a poner uno más y con esto dejamos. Vamos a colocar otro que sean los gastos generales, por ejemplo. ¿Está? Ok, y esto va a ser, gastos generales va a ser este. ¿Está? Ok, aceptar. Entonces tenemos una línea recta. ¿Está? Tenemos una línea recta. Acá se ve que los gastos generales están aumentando básicamente de manera lineal. ¿Está? Entonces, si yo veo esto, ¿tá? Esto a lo mejor podría ser un poco preocupante. ¿Tá? Bueno, este análisis de tendencia
también se debería hacer tomando, digamos, los datos corregidos por la inflación de diversos renglones del estado de resultados. ¿Está? ¿Ok? Entonces, tendencia de ventas netas, tendencia de costos, tendencia de utilidad neta, que es básicamente crece en el 2017 versus 2016 y luego permanece estable y luego estable. ¿Está? Estas, podemos decir, tendencia similar a costos, ¿no? Esta me muestra una tendencia, una tendencia similar a ventas, ¿tá? Y tendencia de gastos operacionales es lineal, ¿tá? Entonces esas son algunas conclusiones, o sea, lo que ustedes pueden sacar, digamos, en términos de tendencias. Bueno, estamos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces yo voy a alzar ahora mismo esto. Ustedes bajan. Esto yo le llamo desarrollado en clase. Y esto les alzo ahora. Ustedes bajan. ¿Está? Bueno, vamos a quedarnos por acá. Un ratito voy a ver quién es esto. Esto yo les envié también a ustedes. Está en en el aula virtual de la universidad. Les pasé por correo también. Esto es un poco lo que nosotros acabamos de ver. Lo único que acá hay algunos comentarios que no necesariamente son los mismos comentarios que yo les acabo de hacer, ¿tá? Porque los comentarios que les acabo de hacer son, digamos, van saliendo, digamos, a medida que vamos revisando la clase, pero es el mismo tipo ¿cómo te voy a decir? De situaciones que pueden ser consideradas para tratar de interpretar estos números, estas variaciones que estamos viendo acá en el estado, en la evaluación horizontal. ¿Está? Entonces, esto está, lo voy a poner ahora también ahí, le alzo a la clase si quieren bajar de ahí. ¿Está? Pero les pido y les recomiendo que vayan viendo un poquitito también esto que está resuelto. ¿Está? Y hagan ustedes, practiquen un poquitito con el Excel y verifiquen si están llegando a los mismos resultados numéricos, ¿tá? Que están en la planilla resuelta y en la planilla que acabamos de desarrollar. ¿Está? Y acá, como les digo, estas son explicaciones que tienen sobre algún tipo de análisis que pueden hacerse más lo que les acabo de anotar en el Excel que estuvimos desarrollando. ¿Ok? Bueno, entonces yo voy a tomar un ratito la lista para ver quiénes están y con eso terminamos. Si me dan un segundo, por favor. Bueno. Bueno, entonces un poquitito. Agustina está. Sí, profe, presente. Andrea. Andrés estaba. Ángel. Sí, profe. Matías, creo que está. Matías. Bueno. Sí. David está. Emilio. Presente, profe. Ok, Francisco está. Yanina. Giorgio está. Gonzalo
Creo que estaba también... Gonzalo no está, ¿verdad? Gonzalo, Gonzalo tiene problema con el micrófono, creo, ¿verdad? Gonzalo estaba, profe, pero él tiene problemas con el Con el micrófono. micrófono, sí. Ahí Jessica, puso en el chat que sí, sí sí, 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 estaba. sí, 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 vi que estaba. Jessica, Presente, profe.